auxiliar para ampliar esa imagen y poder ver mejor lo que estamos tratando de interpretar o de encontrar. En cuanto a la interpretación radiológica de la caries dental, yo no me voy a referir mucho a aspectos de diagnóstico y a clasificaciones de la misma. Eso ya el doctor Bhopal les ha hablado suficientemente de esto, cómo se produce, los factores predisponentes, etcétera. Simplemente hablar de algunos criterios que podemos tener para mejorar nuestra interpretación y poder ver en las áreas específicas anatómicas en la búsqueda de estas lesiones, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la descripción de la caries, pues yo no la voy a definir, ustedes ya lo saben qué es lo que sucede ahí. Básicamente, la estructura dental mineralizada se va a perder, se va a destruir, y esto lo que nos permite es un cambio en la densidad del esmalte o de la dentina, perdón, un cambio en la densidad de las estructuras que permite que atraviese la radiación más fácilmente esas áreas. Por lo tanto, se va a producir en la imagen radiográfica un área oscura que nosotros denominamos lucente o röntgenolucente. Y la destrucción entonces localizada del esmalte o de la dentina, pues es lo que va a permitir ese cambio de los tejidos que van a permitir pasar más fácilmente la radiación debido a que la densidad ha cambiado al ser desmineralizado o perdido el tejido específicamente de los puntos de contacto, ¿verdad? Y de otras áreas, por supuesto. Me refiero a las áreas interproximales porque son las que clínicamente nosotros no vamos a poder observar. Para ello vamos a necesitar tener los exámenes radiográficos específicos con nuestra técnica de aleta mordible o nuestra técnica interproximal con XCP, ¿verdad? Entonces, para poder detectar la caries, pues obviamente vamos a necesitar el examen clínico y el examen radiográfico cuidadoso. No podemos detectar caries o diagnosticar caries sin que tengamos estos dos componentes. Es obvio que clínicamente nosotros vamos a poder ver algunas superficies con estas lesiones, como sería la oclusal, la lingual o la vestibular, y toda esa información la debemos tener ya presente cuando hagamos nuestras interpretaciones en las radiografías, porque ya sabemos que en esas áreas probablemente en la imagen va a aparecer un área lucente que está localizada en bulcal o en lingual, o probablemente a nivel oclusal, que aunque esas áreas definitivamente las vamos a detectar principalmente en la clínica, ¿verdad? No en la radiografía. Ya debido a la gravedad o a la extensión de las mismas, pues vamos a ver esas lesiones probablemente también en las radiografías, pero digamos, los exámenes radiográficos, las lesiones oclusales, generalmente no las vamos a poder ver, igual la vestibular o la lingual, si son lesiones incipientes, no se van a poder observar. Bueno, entonces, clínicamente vamos a poder detectar algunas manchas en las superficies visibles de las piezas dentarias, pero las áreas interproximales definitivamente no las vamos a poder apreciar clínicamente. Por lo tanto, es necesario hacer los dos exámenes, son complementarios, tanto el clínico como el radiológico. Aquí podemos apreciar que ya hay cambios. Miren esta zona lucente que se observa en la superficie del distal de esta premolar. Y también aquí vamos a ver un cambio en la densidad del esmalte y de la dentina. Y entonces esto clínicamente nosotros no lo podemos observar. Por lo tanto, el examen radiológico es un examen complementario al examen clínico para poder detectar esta enfermedad. En cuanto a la interpretación de la misma, ¿qué factores van a influir negativamente o positivamente, verdad? Positivamente, pues obviamente si tenemos radiografías con calidad diagnóstica, ¿verdad? Que tengan
buena técnica, buen revelado, que la densidad, el contraste esté correcto para que podamos ver perfectamente detectar perfectamente esas áreas lucentes que a veces son muy, pero muy complejas de poder verse aún en la radiografía. Tener técnicas radiográficas correctas, depuradas, en este caso estamos hablando de técnicas periapicales y técnicas interproximales, como sería la aleta mordible o la interproximal con XCP, que son las de elección para sobre todo la del paralelismo y la del XCP interproximal, son las de elección para no tener puntos de contacto traslapados, ¿verdad? Con estas técnicas, pues vamos a tener más confiabilidad de lo que nos da la radiografía. Puntos de contacto abiertos, obviamente. Si nosotros tenemos puntos de contacto traslapados, no vamos a poder detectar ninguna de estas lesiones. Y el contraste y densidad adecuados, ¿verdad? Si nosotros tenemos radiografías muy oscuras o muy claras, pues obviamente no vamos a poder interpretar adecuadamente porque no va a haber calidad diagnóstica en esas imágenes. Muy bien, entonces vamos a tener que tener todas esas condiciones para poder tener un examen confiable, radiografías con calidad diagnóstica que nos permita detectar todas esas áreas lucentes interproximales que nosotros clínicamente no vamos a poder ver. Las vamos a poder observar exclusivamente en las imágenes radiográficas. Miren acá, vamos a tener también cálculos, podemos apreciar la cresta, etcétera, pero nuestro énfasis por el momento son las áreas lucentes interproximales y la técnica interproximal, que es la técnica de elección para estos exámenes. Tanto la aleta de mordible como la técnica interproximal con XCP, pues son técnicas de paralelismo, ¿verdad? Que nos van a dar una confiabilidad de imagen, ya que se va a superponer la parte lingual sobre la parte bucal casi en el mismo plano, por lo tanto son confiables las imágenes que vamos a tener a nivel de los puntos de contacto, que es donde frecuentemente vamos a encontrar estas lesiones, que va a ser en el punto de contacto. Por debajo de ese punto de contacto es donde nosotros vamos a tener que buscar prioritariamente estas áreas lucentes que pueden ser diagnosticadas como caries dental. Vamos a hablar de una clasificación radiográfica de la caries, que es una clasificación radiográfica, no es clínica, y que en la facultad la estamos usando, pero no es una clasificación eh, que sea la única, ¿verdad? Entonces esta es, para mí, es de las más sencillas, y de lo que pretende esta clasificación es que cuando no tenemos las imágenes en ese momento y queremos hacer una consulta, pues podemos platicar con nuestros compañeros o con el profesor y decirle que es una lesión interproximal que está clasificada como C1 o como C2, y si nosotros manejamos ese mismo idioma en nuestro gremio, pues vamos a entender de qué estamos hablando y estamos mentalmente ya formándonos una imagen de dónde está localizada la lesión y qué tejido se está afectando, ¿verdad? Bueno, entonces, la lesión se va a encontrar entre los dos dientes, por lo tanto, se va a denominar como caries interproximal, ya que la vamos a detectar en las superficies interproximales de piezas vecinas. Casi siempre se va a observar por debajo o apical al punto de contacto, ¿verdad? Esta es la zona donde nosotros vamos a tener que comenzar a buscar con nuestra lupa en esas imágenes interproximales y usando también las periapicales, si son confiables porque fueron tomadas con técnica del paralelismo o con una técnica de bisectriz depurada, pues vamos a sumar, a ver prioritariamente las interproximales, y si tenemos duda, pues tenemos que consultar también la periapical para sumar las dos imágenes y entonces llegar a una conclusión. Esta clasificación prácticamente nos va
a dar lo siguiente. Vamos a tener caries interproximal incipiente y la vamos a clasificar como C1. Esta se va a extender a menos de la mitad del grosor del esmalte. Incipiente, pues ustedes ya saben que significa que empieza a existir o a aparecer esta desmineralización que permite que la radiación pase más fácilmente y que se forme una imagen lucente. Y se va a observar, esta C1 se observa exclusivamente en el esmalte. Si tienen alguna duda, me pueden interrumpir con toda la confianza del caso, porque quisiera saber si estoy yo solito viendo en mi computadora o ustedes están conmigo en tratar de adquirir este conocimiento. Bueno, entonces la C1 nos va a implicar solo superficies desmineralizadas, que las vamos a ver como áreas lucentes o oscuras y que van a afectar exclusivamente el esmalte dental. ¿Están de acuerdo? ¿Están viendo lo mismo que yo estoy viendo? Sí, doctor. Ok, entonces si se dan cuenta serían clasificadas estas imágenes lucentes que vemos exclusivamente en el esmalte como caries interproximal C1. Vamos a tener caries interproximal moderada, que sería la C2, y se va a extender a más de la mitad del grosor del esmalte, pero no va a llegar a la unión amelodentinal. Se observa otra vez solamente en el esmalte. Ok, podemos apreciar acá que ya la imagen de la lesión lucente pues ya está más avanzada y por lo tanto ya podemos clasificarla como una C2. Sin embargo, la lesión solo la detectamos en el esmalte. En cuanto a caries interproximal avanzada, pues esta se va a extender a través de la unión amelodentinal o esmalte y dentina, pero no se extiende a más de la mitad de la distancia de la dentina y la pulpa, ¿verdad? La pulpa va a estar acá. Vamos a tener que la lesión ya traspasó esa unión esmalte-cemento. Y recuérdense que la forma clásica de la caries siempre es como un triángulo con la base hacia la parte, hacia la superficie mesial o distal y el vértice dirigido hacia la unión esmalte-dentina. Y adquiere casi la misma forma cuando atraviesa esta unión y se vuelve a formar otro triangulito. Esta es una imagen esquemática, obviamente, pero más o menos así es como nosotros vamos a poder encontrar estas lesiones con esa forma geométrica. Aunque debido a actualmente bueno, de hace años, con tener las pastas dentales ya con flúor, pues la forma de la lesión ha ido cambiando, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado también en ese sentido de que a veces no las vamos a ver con esa característica que se describe en los libros. Muy bien, entonces esta sería la C3, va a afectar ya la dentina y además de afectar el esmalte, pero no se va a extender a más de la mitad de la distancia entre la dentina y la pulpa, ¿verdad? Aquí podemos ver algunas imágenes en las que la unión esmalte-dentina, pues ya vemos que ya cambió. Aquí está la lesión inicial y aquí ya vemos que la dentina está siendo afectada, ¿verdad? Aquí vamos a tener otro tipo de lesión. Esta sí ya está más avanzada. Ya está prácticamente llegando a la pulpa, ¿verdad? Entonces esta la vamos a definir
igual acá, si se dan cuenta, aquí ya tenemos una imagen lucente en la dentina, ¿verdad? Y la caries interproximal grave, que es la C4, se va a extender a más de la mitad de la distancia de la dentina a la pulpa, ¿verdad? Va a afectar obviamente el esmalte de la dentina y la característica es que nosotros esta la podemos ver clínicamente. Ya hay una cavidad obvia que nosotros clínicamente la podemos ver. Lo único que nos va a servir la radiografía es para ver hasta dónde está llegando o hasta dónde está afectando ya esta lesión los tejidos de la pieza dentaria, ¿verdad? Ya clínicamente nosotros vamos a ver estas cavidades. Lo que vamos a necesitar con la radiografía es ver hasta dónde está llegando la imagen lucente o la desmineralización que tiene esa pieza. Tal vez hay que acotar algo aquí. No hay correlación entre lo que vemos clínicamente con lo que vemos radiográficamente, ni con lo que se vería histológicamente. Generalmente esta imagen, pues si ustedes aparentemente todavía no está afectando la pulpa, pero generalmente si se pudiera hacer un corte histológico, ya podríamos ver que la pulpa está infectada por los microorganismos, ¿verdad? Entonces, porque no hay correlación entre la imagen clínica y la imagen radiológica ni lo que sería la histología de esa lesión. Generalmente siempre va a estar más avanzada la lesión, afectando ya más tejidos, pero en la radiografía no lo vamos a poder percibir esto. Esto solo se va a poder determinar histológicamente, pero no podemos sacar el diente y después ponérselo al paciente para saber hasta dónde está llegando histológicamente, ¿verdad? Ok. En cuanto a caries oclusal, pues esta la vamos a ver clínica y se observan en la radiografía cuando estas son lesiones incipientes o que no han atravesado la unión esmalte-dentina, ¿verdad? Estas generalmente se van a detectar a nivel clínico y solo cuando la lesión ya es un poco más profunda y atraviesa la unión esmalte-dentina, pues nosotros probablemente vamos a ver esta zona lucente a nivel de esa unión esmalte-dentina y entonces vamos a poderla ver en la radiografía. Pero vamos a tener mucho cuidado a la hora de interpretar también, porque puede que sea una lesión que esté en bucal o en lingual y al superponerse en esa radiografía, ese objeto tridimensional en dos dimensiones nada más, al superponerse esa imagen que solo está en bucal o en lingua, pues obviamente podemos confundirnos y pensar que esto está por debajo de la línea esmalte dentina oclusal y no estar ahí, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas lesiones cuando las estamos observando en las radiografías y por eso debemos tener presente que vimos clínicamente en el paciente para asociar esa información clínica que ya tenemos con la información que nos está dando el examen radiográfico. Bueno, si es una caries oclusal grave, pues definitivamente sí la vamos a poder ver en la radiografía como un área radiolúcida o una zona radiolúcida oscura grande. Y en la clínica, pues lo que vamos a ver es una cavidad a nivel oclusal en esa pieza. En cuanto a caries vestibulares y linguales, pues estas las vamos a ver clínicamente, pero en las radiografías podemos ver esas áreas superpuestas, ¿verdad? Y esto nos puede confundir. Por lo tanto, debemos ser muy acuciosos en ver al paciente cuando hacemos la fase 1 y 2 y saber si ya tiene lesiones en bucal y en lingual, porque puede que solo estén en bucal y en lingual y que no haya una caries oclusal tampoco, ¿verdad? Pero esta imagen superpuesta nos puede
dar un error de diagnóstico, ¿verdad? Entonces siempre debemos tener bien clara la información clínica de recordarnos de lo que tiene el paciente en sus pies, estar a hacer un examen radiológico y dar diagnósticos o ubicar esta lesión en una zona en la que realmente no está. Entonces, va a ser muy difícil que nosotros detectemos la localización de esta lesión solo con la radiografía. Necesitamos la información clínica. Ok. Es bien importante también nosotros miremos la radiografía. Esta radiografía tiene demasiada superficie oclusal. Por lo tanto, podríamos decir que es una imagen que no es muy confiable, ya que está expuesta en la pieza que debería ser. Sin embargo, nos permite ver que aquí hay un área oscura que podría coincidir con una lesión oclusal. Aquí también ya vemos un área lucente. Ya podríamos decir que esta lesión traspasó la unión esmalte-dentina y ya está afectando la dentina. Y también vamos a ver aquí otra lesión que ya está también en dentina, ¿verdad? Alguien que quiera clasificar esta lesión, por favor, según los criterios que dimos de C1, C2, C3 y C4. ¿Ninguno? A ver, ¿C3, doctor? C3, perfecto. ¿Por qué C3? A ver. Porque se observa hasta un poco de dentina, o sea, no solo está en esmalte. Se observa ya cavidad en el esmalte, ¿verdad? Aquí ya vemos que hay cavidad, pero está afectando, no está está a menos de la mitad de la cámara pulpar, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tener que es una C3. Muy bien, Ana. Ok. Otra superficie en la que podemos encontrar caries es en la superficie radicular. Obviamente va a afectar raíces de los dientes, perdón, va a afectar raíces de los dientes y al cemento y a la dentina eh, por debajo de la región cervical de las piezas dentarias. La característica es que no va a estar afectado el esmalte. Estas lesiones se van a dar en aquellas personas que han perdido periodontalmente, han perdido la cresta y ya hay exposición de la raíz al medio. Y recuérdense que la dentina y el cemento nos tienen la misma dureza y densidad del esmalte. Por lo tanto, estos tejidos rápidamente pueden ser desmineralizados y por lo tanto es muy fácil que se forme una lesión de este tipo. Generalmente estas lesiones las vamos a encontrar en personas que han sido tratadas con radioterapia y que están afectadas sus glándulas salivares y entonces al tener poca saliva en su boca, pues los alimentos, si no tienen una higiene perfecta, los alimentos se pueden adosar y quedar unidos en el cemento y la dentina, y esto lo que va a provocar es una desmineralización a ese nivel, a nivel de los cuellos dentarios de las piezas, y ahí es donde se va a generar estas lesiones cervicales en las piezas dentarias. Y la característica, como les digo, es que no hay afección del esmalte, por lo tanto tenemos que hacer también investigación en la historia médica del paciente, si este paciente ha sido sometido a radioterapia, porque básicamente ahí es donde se van a afectar la producción de la saliva y otras condiciones que nos van a causar xerostomía, ¿verdad? Entonces tenemos que investigar esta condición de afectación de la superficie radicular porque no necesariamente es un paciente que, que es mejor dicho, es un paciente que está comprometido con alguna
sistémicamente y por lo tanto tenemos que investigar esto para ver qué podemos hacer con ese paciente. Tienen muy mal pronóstico estas lesiones, ¿verdad? Sobre todo que ya la raíz está expuesta al medio. Aquí podemos ver por enfermedad periodontal cómo se ha perdido la cresta del hueso, ¿verdad? Y entonces ya se ha expuesto la raíz al medio oral y por lo tanto, pues la higiene no ha sido muy buena y se ha formado entonces caries radicular. Del esmalte ya queda muy poco, también hay atrición o abrasión, habría que investigar, y también hay áreas lucentes a nivel del esmalte, ¿verdad? Pero aquí definitivamente es una enfermedad periodontal severa que nos está causando la exposición de la raíz al medio oral y por lo tanto va a ser más fácil que se forme una lesión en ese nivel. En cuanto a la caries recurrente o también llamada caries secundaria, pues se va a formar generalmente adyacente a una restauración anterior y puede ser porque esa misma restauración pues no tiene los márgenes adecuados, está defectuosa, hay excesos o hay deficiencia del material de obturación y entonces ahí se depositó todos los microorganismos. Hay filtración también por una mala condensación, si fuera amalgama, hay filtración y entonces se va a formar nuevamente una lesión cariosa en la que inicialmente ya había y se hizo una restauración para tratar esa lesión. Sin embargo, al ser una restauración defectuosa, pues se va a volver a generar otra vez esta condición. Por lo tanto, se llama caries recurrente o también llamada secundaria. Y esto lo vamos a observar radiográficamente por debajo de las áreas restauradas, ¿verdad? Esta imagen me parece que la doctora Melgar ya se las presentó y aquí lo que vamos a ver es cómo hay filtración por debajo de la restauración y se genera entonces una lesión que ya nos va a afectar toda la dentina. Miren acá, miren acá. Entonces vamos a tener, cuando tengamos nuestras radiografías interproximales y hay restauraciones, es mandatorio el que nosotros evaluemos esas restauraciones radiográficamente. Clínicamente también debemos ver si esas restauraciones en las superficies que podemos ver clínicamente también ya tienen defectos, ¿verdad? Porque muy probablemente al asociar esos defectos que vimos clínicamente, y ver las imágenes, pues vamos a tener ya la conclusión de que hay caries recurrente por esas restauraciones deficientes. Algunos casos radiográficos les presento aquí. Debido al tiempo que tenemos, que no es mucho, pues yo lo que voy a hacer es que les voy a hacer un juego de radiografías con distintas lesiones para que ustedes hagan un ejercicio y que lo envíen, ya nos pondremos de acuerdo, en la que ustedes clasifiquen las lesiones que se miren en esas imágenes como C1, C2, C3, C4, porque esta detección de esas superficies interproximales lucentes, pues solo practicando y viendo muchas radiografías uno va formando ojo clínico, ¿verdad? Es necesario entonces estar viendo frecuentemente radiografías para ir ya teniendo la experiencia suficiente de poder detectar de una forma mejor esas superficies que generalmente al inicio se nos pasan, ¿verdad? Porque no tenemos la suficiente experiencia todavía para poder ver en una radiografía esas superficies y detectarlas fácilmente. Entonces, si se dan cuenta, áreas interproximales es el punto de contacto o apical al punto de contacto donde nosotros vamos a tener que buscar estas lesiones. En esta radiografía no nos funcionaría porque tenemos puntos traslapados, por lo tanto vamos a tener que ver la toma de premolares, porque esta es de molares. Aquí tenemos problema también, tenemos un traslape por la malposición dentaria de esta tercera molar. Probablemente aquí no vamos a poder detectar nada
por la malposición dentaria, pues ahí que sí que ni Superman con sus ojos, con su visión de rayos X va a poder ver el punto de contacto. Estas son limitantes que vamos a tener a la hora de hacer los exámenes radiográficos, pero limitantes anatómicas propias del paciente. Estas limitantes ya son limitantes nuestras, ¿verdad? En no angular adecuadamente en forma horizontal según la técnica interproximal, ¿verdad? Entonces, esas deficiencias las debemos superar y poco a poco, pues, tener unas técnicas depuradas para no estar repitiendo radiografías y básicamente tener imágenes diagnósticas que nos permitan determinar estas superficies lucentes interproximales que vamos a diagnosticar finalmente en la sumatoria de toda la información clínica y radiográfica como caries interproximal, ya sea una C1, C2, C3, lo que sea según los criterios que les estamos dando. Muy bien. Aquí vamos a tener que tener mucho cuidado. De esto vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Toda la zona cervical en la que anatómicamente al adelgazarse el esmalte, pues en esta zona, aquí tenemos una depresión. Fíjense bien, anatómicamente, ¿qué depresión tenemos en sentido vertical en mesial o distal de las raíces? A ver quién contesta. ¿Cómo se llama esa depresión longitudinal, vertical, que tienen las raíces a ese nivel? A ver si el doctor Rosales les habló de eso. Nadie contesta. A ver, ¿cómo se llama este conducto? ¿O es canal? Es conducto y lo que está afuera es el canal radicular. Perfecto. Entonces el canal radicular es una depresión anatómica que va a tener la raíz y al adelgazarse en la unión, en la zona cervical, el esmalte, pues la radiación puede pasar un poco más fácil porque ahí hay menos superficie. Entonces, en esta zona va a haber una imagen lucente que fácilmente la podemos diagnosticar como una lesión de caries, un área lucente que puede ser diagnosticada posteriormente como caries. Pero si nosotros vemos todos los tejidos y bueno, en este caso es sospechoso, ¿verdad? Porque miren la enfermedad periodontal que hay acá. Pero si el paciente estuviera sin enfermedad periodontal y podemos ver estas superficies lucentes al nivel cervical, pues obviamente no va a haber una lesión de caries ahí. Se necesitan condiciones tales como pérdida del hueso, de la cresta, para que haya una superficie radicular expuesta y que se pueda formar ahí una lesión. Pero si el paciente periodontalmente está sano, pues definitivamente ahí no va a ser donde se va a formar la lesión. Se va a formar prioritariamente en el punto de contacto y apical a ese punto de contacto. Entonces ahí vamos a tener mucho cuidado a la hora de interpretar para no equivocarnos y comenzar a describir una serie de lesiones que realmente no existen, ¿verdad? Bueno, ¿qué limitantes vamos a tener? Pues depende de la pieza que estamos examinando, pues vamos a tener limitantes. Va a ser mucho más fácil diagnosticar una lesión en piezas que tienen poco esmalte, como serían los incisivos superiores o inferiores, que en una molar o en una premolar en la que ya tenemos más superficie de esmalte. Por lo tanto, a la radiación, aunque haya desmineralización, va a haber una lesión probable que no vamos a observar tan fácilmente como la observaríamos en una zona donde hay poco esmalte, ¿verdad? Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado, qué pieza estamos examinando. Ok, otra limitante que vamos a tener es cuando nosotros angulamos inadecuadamente en las radiografías, en las técnicas radiográficas, porque podemos ocultar lesiones que estén en, como este ejemplo, ¿verdad? Que tenemos una restauración de amalgama,
pero si nosotros angulamos inadecuadamente, esta caries recurrente que hay acá podría pasar desapercibida, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos aplicar técnicas radiográficas depuradas para que se puedan observar esas imágenes. Y algunas definitivamente no las vamos a poder observar por el lugar donde están y se nos van a pasar, ¿verdad? Esto de aquí también, a veces creemos que la amalgama ya está dentro de la pulpa y no es eso. Es simplemente que nosotros no hemos angulado adecuadamente. Y si en esta restauración hubiera una lesión recurrente y angulamos mal, pues esta superposición o esta mala angulación nos va de una forma equivocada o artificialmente vamos a unir la restauración con el techo de la cámara pulpar y vamos a dejar de ver esta lesión que sería una caries recurrente por debajo de una restauración. Entonces nuestras técnicas radiográficas deben ser lo más depuradas posibles, esas angulaciones bien calculadas para evitar el dejar pasar lesiones por una mala técnica radiográfica. Entonces, aquí definitivamente si nosotros angulamos mal, pues no se va a formar esa sombra de lesión de caries que hay, que sería una lesión recurrente, pero si nosotros angulamos adecuadamente, pues obviamente esa área lucente va a aparecer en la radiografía y vamos a poder diagnosticar entonces fácilmente lo que sería una lesión recurrente, ¿verdad? De caries. Lo mismo, ¿verdad? Si nosotros angulamos inadecuadamente, ya sea en angulación positiva o negativa, pues definitivamente podemos dejar de ver esas lesiones si nosotros no tenemos una técnica depurada, ¿verdad? La angulación vertical incorrecta, pues obviamente va a afectar en este sentido, ¿verdad? La angulación eh, horizontal sería básicamente incorrecta, la que nos impide ver áreas interproximales o puntos de contacto abiertos para ver las áreas interproximales lucentes que podrían estar en esas superficies. Y aquí una serie de ejemplos más que ustedes los invito a que los revisen para que vayan viendo las limitantes que vamos a tener con el examen radiográfico, ¿verdad? Cómo podemos, con una mala técnica, ocultar lesiones que sí están presentes y no verlas, ¿verdad? Y eso dependerá entonces de lo acucioso que seamos, tanto en nuestra técnica como en nuestra interpretación. Este efecto óptico de la banda de Mach fue, miren, en 1865 lo describió este físico, Ernest Mach, que es un efecto que nos va a afectar sobre todo al campo médico. Nosotros podemos, aquí les voy a ejemplificar. Miren pues, ¿qué observan ustedes acá? A ver, ¿quién contesta? A ver, Helen Alvarado, que mira en esta imagen, en estas, perdón, en estas áreas de intersección, ¿qué mira usted? Se ven como puntitos ¿De qué color? grises. Ok, este es un efecto óptico. Realmente aquí no existe nada. Simplemente es un efecto óptico en el que nosotros estamos viendo esos puntos grises que en la realidad no existe. Si eso lo trasladamos a las piezas dentarias, nosotros vamos a tener un esmalte que es opaco y una dentina que no tiene la misma densidad. Y entonces, probablemente este efecto nos va a afectar a la hora de diagnosticar, ¿verdad? Y esto también se da en radiografías de todo el cuerpo. Por eso les dije que este efecto afecta en el campo de la salud a médicos y odontólogos, porque también en las radiografías del cuerpo humano podemos tener el mismo efecto, ¿verdad? Y entonces dar un mal diagnóstico, diagnosticar una lesión que no está
por este efecto que se va a formar por la saturación que tiene el ojo a la hora de recibir demasiada luz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros que hacer cuando tenemos dudas si hay o no hay una lesión lucente a nivel, por ejemplo, de la dentina, ¿verdad? Pues obviamente tenemos que revisar el esmalte, porque si el esmalte tiene alguna lesión, pues de repente decimos, bueno, ya llegó a la dentina, pero puede que sea una C2 y que tenga esta imagen la dentina. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es cubrir la zona del esmalte con un cartoncito, con una misma radiografía que esté a la mano, la superponemos en la superficie del esmalte y vemos si esa imagen continúa presente o no continúa presente, si la vemos o ya no la vemos. Entonces vamos a tener que tomar en cuenta la importancia, la importancia del efecto óptico de match, porque nos puede dar diagnósticos equivocados, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros tengamos nuestro negatoscopio correcto, tengamos nuestras lupas, nuestra visión sea la correcta, que tengamos nuestros anteojos si son necesarios y poder saber que aquí se pueden formar esos puntos oscuros, que es un efecto óptico y que podemos equivocarnos en un diagnóstico, ¿verdad? Y si nos equivocamos en un diagnóstico, pues el plan de tratamiento o el tratamiento para esa pieza también va a ser inadecuado. Y esos errores no debemos cometerlos. Por lo tanto, simplemente con colocar un objeto que no deje pasar la luz, puede ser un cartoncito o puede ser una radiografía, pues la colocamos sobre el esmalte y vemos de nuevo si esta sombra está o no está. Si está, pues obviamente ya sabemos que probablemente va a ser una C3, ¿verdad? En la que ya la unión esmalte-dentina pues ya fue atravesada por la lesión y si tenemos una lesión a ese nivel. ¿Dudas en esto? No, doctor. Bueno, diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Bueno, lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? La sombra lucente, evidente en el cuello del diente es un artificio radiográfico creado por la anatomía del diente y la penetración variable de las de rayos X. Obviamente la zona cervical, lo que llamamos el cuello de las piezas dentarias, pues podemos tener esa zona lucente, que es una zona lucente anatómica normal, que no debemos confundir con una lesión de caries. Ok, esta transparencia o translucidez cervical puede explicarse considerando todas las partes diferentes del diente y los tejidos óseos de sostén que el mismo haz de rayos X tiene que penetrar. Esto básicamente lo que tenemos que ver es si hay enfermedad periodontal, si clínicamente vimos que ya hay exposición de la raíz, pues entonces ahí sí vamos a tener que tener un poco más de acuciosidad de ver si hay o no hay realmente una caries radicular. Pero si el paciente tiene sus tejidos periodontales sanos, pues obviamente esta translucidez que se va a ver a nivel cervical va a corresponder a una zona anatómica en la que el esmalte es menor, está el cemento radicular, la dentina, y por lo tanto la penetración de la radiación ahí va a ser un poco más que si fuera en el esmalte. Por lo tanto, se forma esa zona lucente, que es una zona lucente normal. Ok, entonces tenemos que ver entonces todo el contexto de la imagen para poder determinar todos los tejidos del paciente. Y entonces, miren, aquí sería el parte de, si vemos desde vista oclusal, aquí está la depresión que se continúa en la raíz y que en esa zona, pues, el nivel de esmalte va a ser menor, por lo tanto, va a formarse esa sombra radiotransparente, ¿verdad? Que es una zona normal que se va a dar
a nivel cervical de los bordes de esas piezas dentarias, ¿verdad? Entonces vamos a tener que considerar revisar perfectamente todas las superficies de la radiografía. No nos limitemos, o de las piezas dentarias, no nos limitemos solo a la corona, ¿verdad? Tenemos que ver completamente toda la radiografía a la hora de interpretarla. Y esto es lo que nosotros vamos a poder ver, que corresponde a una zona anatómica normal que es atravesada más fácilmente por la radiación y por lo tanto el contraste y la densidad va a cambiar y podemos equivocarnos señalando o describiendo que hay una lesión de caries a ese nivel. Miren acá, miren acá, miren toda esta zona. ¿Se dan cuenta ese cambio de densidad que hay? Porque por el esmalte se va a adelgazar en esta zona. Las zonas, tanto esto no lo diagnosticaba como un área ludente correspondiente a caries, ¿verdad? Sin embargo, donde se va a formar inicialmente la lesión va a ser en el punto de contacto y apical, perdón, y apical al punto de contacto. Mi computadora está muy sensible hoy. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Entonces, para no confundirnos con esa translucidez cervical, habría que basar en la altura de la cresta ósea, o cómo podríamos hacer para... Definitivamente usted va a ver a su paciente clínicamente y va a saber dónde hay ya pérdida de ¿cómo se llama? Si hay enfermedad periodontal y va a haber exposición del cuello de esa pieza, ya se va a poder ver la dentina o el esmalte, ¿verdad? Y entonces eso lo va a ver usted posteriormente en las radiografías. Y si usted sabe que el paciente está sano, que periodontalmente la cresta está en la altura adecuada, que no hay bolsa periodontal, que no hay retracción gingival clínicamente, o sea, no hay exposición de la raíz al medio, pues definitivamente una lesión a ese nivel no se va a poder dar, ¿verdad? Va a ser muy difícil que se dé una lesión sin que haya enfermedad periodontal o básicamente sin que haya exposición de reacción de la raíz, perdón, al medio. Claro, Sí, doctor, gracias. la información clínica que ustedes tengan es bien importante, ¿verdad? Si el paciente ya tiene una retracción gingival que ya se le mira un tercio de la raíz, pues probablemente en esa zona va a haber desmineralización. Ustedes hasta clínicamente podrían detectar esa condición. Claro que en la parte interproximal de la raíz, es donde que no podemos ver a veces, pues definitivamente ahí es donde tendríamos que observar en las radiografías si hay o no hay una área lucente mucho más grande de lo más oscura de lo que debería ser en esa región, ¿verdad? Y esto ya nos hace sospechar entonces de una lesión de caries radicular. Bueno, estas serían entonces las radiografías de ese paciente. Y aquí ya las tenemos. Miren la cantidad de condiciones que clínicamente nosotros no podemos ver, ¿verdad? Que solo a través de un examen radiográfico, pues vamos a detectar esa serie de restos radiculares que no se miraban, ¿sí? Y podemos ver también las áreas interproximales lucientes. Esta ya sería una CQ. A ver, en este caso, ¿qué clasificación le daría? Ay, ¿qué pasó? ¿Están durmiendo? ¿Ya se fueron? ¿Con qué? A ver, ¿quién clasifica esta lesión? ¿Ya traspasó la unión esmalte-dentina? Uy, hoy no quieren contestar. Para mí es una C2, doctor, no ha traspasado. Yo Mire siento que tampoco ha esta zona de traspasado. aquí, mire esta zona de aquí, ya no hay continuidad del esmalte. Mire, ya vamos para una C3, ¿verdad? Y aquí también tendríamos una C3
ya hay, ¿cómo se llama? Lesión a nivel de la dentina. ¿Esta qué sería? C4. C4, ¿verdad? Aquí también ya tendríamos otra C4. Les voy a preparar algunos casitos radiográficos para que ustedes los puedan ver y comiencen a practicar con esas radiografías, ¿verdad? Porque como les digo, esto se aprende haciéndolo. Entonces, vamos a preparar una serie de casitos para que ustedes los puedan hacer y algún estímulo podemos dar de, de un bono para el examen, ¿verdad? Para los que hagan bien su ejercicio. Yo se lo voy a mandar a la doctora Melgar para que se los haga llegar. Bueno, entonces aquí estaríamos terminando el primer tema. No sé si hay dudas al respecto, quisiera saberlo. ¿No hay dudas? ¿Comentarios? No, doctor. ¿No? Bueno. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Alguien preguntó algo que no le oí bien? Ok, voy a cambiar entonces la siguiente clase. Me va a hacer el cambio respectivo. ¿Están viendo la pantalla? Perdonen. No, Todavía no, doctor. Uy, ¿qué hice? Bueno, voy a regresar. Buenos días, jóvenes. Mientras el doctor comparte la pantalla, pues solo les quiero comentar que la doctora Melgar les compartió a ustedes un número para inscripción en Classroom. Hay pocos inscritos, hay más o menos unos 28 de su sección, así que necesitamos que se inscriban porque por este medio van a enviar ustedes unos ejercicios que tenemos planificados. El día de hoy voy a poner una hoja que tienen que imprimir, es de la imagen de una radiografía cefalométrica, para que en la clase que yo les voy a dar la otra semana, por favor, la tengan todos impresos y conforme vayamos dando la clase, ustedes van identificando las estructuras. Esto es para que no les quede de tarea, sino que lo van haciendo conforme la clase y al concluir la misma, ustedes ya la envían en el tablón que vamos a activar en el Claro, por favor. ¿Sí? Si tienen alguna duda, pues igual pueden plantearla por medio de Claro. ¿De acuerdo? Gracias, doctora. Doctora. Ahora sí miran mi pantalla, perdonen. Sí, doctor. Ok. Perdonen, pero yo no soy de la generación de ustedes que todo lo pueden. Me cuesta un poquito todavía. Bueno, en cuanto a la interpretación radiológica de la enfermedad periodontal, miren, tanto en la caries y en la enfermedad periodontal hay nuevas clasificaciones para el manejo clínico de estas enfermedades. Yo no voy a hablar de eso porque para eso, pues ya les dio clases el doctor Popol y en periodoncia, pues les están hablando de las nuevas clasificaciones que se están dando a nivel mundial. Me voy a limitar a dar criterios para saber si hay o no hay enfermedad periodontal, ¿verdad? Básicamente, cuando en una radiografía nosotros lo que vamos a ver es que la cresta dentoalveolar tiene cambios, ¿verdad? Cambios anatómicos visibles en la radiografía. Por lo tanto, esos criterios son los que vamos a manejar ahorita, cómo detectar o cómo saber si hay o no hay reabsorción
¿cómo se llama? De la cresta, ¿verdad? Ok, entonces va a ser bien importante nuevamente que nosotros, como odontólogos responsables de dar diagnósticos en nuestros pacientes, pues seamos muy acuciosos tanto en la toma de las radiografías con nuestras técnicas depuradas para poder detectar estas enfermedades. Si nosotros no tenemos radiografías con calidad diagnóstica, difícilmente vamos a poder entonces dar diagnósticos correctos. Bueno, cuando hablamos del periodonto, pues ustedes ya saben que se refiere a los tejidos que revisten o soportan los dientes, como son las encías o los tejidos blandos y el hueso alveolar. Obviamente, las imágenes de estas distintas áreas anatómicas, pues ustedes ya saben que toda la parte del esmalte y la dentina lo vamos a ver como opaco. Y lucente, vamos a ver la cámara pulpar y los espacios de los conductos radiculares o el conducto radicular. Vamos a ver opaco el cemento y vamos a ver lucente pues el espacio de los conductos radiculares, ¿verdad? Entonces, definitivamente esto va a ser bien importante que lo tengamos presente para no equivocarnos. Entonces, básicamente vamos a tener áreas opacas y áreas lucentes en las piezas dentarias y en los tejidos periodontales que tenemos que tener presente para no equivocarnos. Entonces vamos a tener esmalte, la unión esmalte-dentina, la dentina, el conducto dentario, pero también vamos a tener otras áreas anatómicas que vamos a tener que tomar en cuenta para poder determinar si hay enfermedad o no hay enfermedad periodontal. Entonces, ¿qué estructuras de soporte vamos a ver nosotros? Básicamente, la lámina dura, la cresta alveolar, que los vamos a ver como opacos, y lucentes va a ser básicamente el espacio del ligamento periodontal que va a estar entre la lámina dura y la superficie radicular. Entonces vamos a tener básicamente el espacio del ligamento periodontal que lo vamos a ver lucente como una línea continua que va a estar vecina a la raíz y vamos a tener la lámina dura que va a verse opaca rodeando la superficie radicular y en la lámina y el cemento vamos a tener el espacio del ligamento periodontal que debe ser continuo, ¿verdad? Esto es bien importante. A nivel del hueso, pues la parte más apical, lo más prominente, va a ser la cresta dentoalveolar, que dependiendo de la zona en que se encuentre, en la zona anatómica, pues va a tener distintas formas. Entonces, la cresta también va a tener imagen opaca, ¿verdad? Que es la parte más prominente de esa lámina dura. Entonces, cuando hacemos nuestras tomas radiográficas, nosotros vamos a ver qué condiciones tiene ese paciente, además de las áreas lucentes interproximales, vamos a comenzar a ver toda la radiografía, las piezas en todas sus raíces, para ver qué condiciones podemos encontrar que no sea normal, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver el espacio del ligamento periodontal, que a veces no se va a ver en toda la superficie radicular debido a la densidad del hueso. Pero es bien importante que nosotros veamos todo, le demos seguimiento a toda esa superficie para poder encontrar alguna zona en la que esto esté ensanchado o más amplio, más lucente y comenzamos a asociar ese ensanchamiento del ligamento que nos da una imagen lucente y podamos ver si a la par pues la cresta está normal o no está normal, ¿verdad? Entonces aquí si se dan cuenta, si vemos la cresta de esta en su superficie, vamos a ver una línea opaca, homogénea, bastante continua.
Aquí podría ser un conducto nutricio, ¿verdad? Y miren acá la diferencia que hay aquí y la diferencia que hay acá. Aquí ya vemos una zona que nos da una apariencia como de cráter en esta zona de acá. Hay una rarefacción, una imagen que no es la normal, ¿verdad? Entonces, todos estos detalles son los que nosotros nos vamos a comenzar a dar cuenta si esto es parte de un problema inflamatorio que está reabsorbiendo este hueso y por lo tanto vamos a tener que reportarlo como reabsorción de la cresta, ¿verdad? Pero aquí básicamente lo que vamos a ver va a ser la lámina dura, vamos a ver el espacio del ligamento periodontal y vamos a ver la cresta alveolar o cresta dentoalveolar. En cuanto al hueso que soporta las piezas dentarias, el hueso alveolar sano, generalmente va a tener patrones trabeculares. El patrón trabecular puede ser fino, mediano o grueso. Y esto se define en base a los espacios medulares que tenga el hueso, ¿verdad? Vamos a tener entonces un patrón fino que lo vamos a ver muy condensado el hueso, bastante opaco, con áreas con espacios muy pequeños. El mediano en el que nosotros ya vamos a ver el hueso un poco como más lucente, con espacios medulares más amplios, ¿sí? Contrasten esto con esto y se van a dar cuenta que cambia. Y el grueso, ¿verdad? En el que nosotros vamos a ver espacios más amplios que nos dan un patrón trabecular grueso en el que nosotros vemos más lucente la zona, ¿verdad? Ok. En cuanto a la lámina dura, la vamos a observar rodeando las raíces de los dientes como una línea opaca, densa. Estos espacios de aquí corresponden a ¿cómo se llama? Al patrón óseo grueso que ya lo habíamos visto. Y la lámina dura pues va a rodear las raíces en toda su superficie. Y esos cambios que se miran acá son los que nosotros vamos a tener que considerar para ver si es algo normal o no. En la cresta alveolar va a ser la porción ósea que se encuentra entre las piezas dentarias, interproximalmente, obviamente, localizada por debajo de las troneras. La parte más superior de esta puede ser de forma aplanada, redondeada o en cuña, dependiendo de la región anatómica, ¿verdad? Va a variar. Entonces, la cresta alveolar, dependiendo si está en incisivos o si está en piezas anteriores o si están piezas posteriores como serían las molares, pues va a cambiar. En las molares va a estar aplanada y en la zona anterior va a tener forma triangular más aguda y esto lo tenemos que tomar en cuenta para poder no saber que eso es lo normal y no equivocarnos a la hora de interpretar, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la cresta va a tener formas distintas dependiendo del área anatómica en que se encuentre, entre qué piezas se encuentra, y también vamos a tener que considerar si hay malposiciones dentarias, esta cresta pues va a cambiar también en su forma. Entonces, todo eso lo tenemos que tener presente a la hora de interpretar nuestras imágenes radiográficas. Bueno, entonces criterios. Miren pues, cuando la cresta alveolar está sana, se localiza de 1.5 a 2 milímetros apical a las uniones cemento-esmalte de los dientes adyacentes. Su forma y densidad varían entre las regiones anterior y posterior de la boca. Y aquí vamos a tener el criterio entonces, ¿verdad? Cuando está sana, se localiza de 1.5 a 2 milímetros, y acá, apical a las uniones cemento-esmalte de las piezas adyacentes. Aquí va a estar cemento
esmalte, ¿verdad? Cemento, esmalte. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es trazar esa línea acá, ¿sí? Y vamos a ver a qué altura está la cresta alveolar, ¿sí? Lo normal es que esté de 1.5 a 2 milímetros de esta línea o de esta unión esmalte-cemento hacia la cresta. Ese es cuando está sana, ¿verdad? Igual acá. Nosotros vamos a ver qué cantidad de milímetros hay de esa línea que está acá hacia la cresta. Y lo normal es que sea de 1 a 2 metros. Y también tiene que ser paralela, ¿verdad? ¿Está claro esto, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, doctor. Ok. Bueno, en la región anterior, esta cresta lo que va a tener es una forma aguda o va a estar como una punta aguda y va a ser por lo regular muy radiopaca. En la región posterior se va a observar plana, lisa y paralela a una línea entre las uniones cemento-esmalte adyacentes. Su densidad es menor. Ay, perdón. Ok, entonces nosotros lo que tenemos que ver es esas uniones cemento-esmalte de las piezas vecinas, trazar esa línea y medir perdón, pero esta cosa me está fallando. Bueno, trazamos una línea acá, ¿sí? Y vemos qué cantidad de milímetros hay de esta línea hacia la cresta. Y debe ser de 1.5 a 2 milímetros cuando está sana, ¿verdad? Ese es un criterio. Ok, en cuanto al espacio del ligamento periodontal, se observa como una línea radiolúcica, que ya lo dijimos, delgada, localizada entre la raíz de los dientes y la lámina dura. Cuando está sano, este ligamento es continuo alrededor de la superficie radicular y su grosor es uniforme, ¿sí? A veces ya no lo podemos ver por la densidad del hueso, pero normalmente tiene que ser continuo, delgado y no debe tener, y debe tener una continuidad, ¿verdad? No, si hay solución de continuidad, tenemos que ver si es por la densidad del hueso o porque hay cambios o ensanchamiento del mismo, ¿verdad? Que ya es indicativo de algún problema de tipo periodontal. Ok. Veamos en esta radiografía ese espacio del ligamento periodontal, miren acá, lo vemos bastante regular y rodeando la radiografía. Ahora contrastemos acá, ¿qué está pasando? Miren acá, viene bastante regular. Aquí, ¿cómo está? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Cómo observa el espacio del ligamento periodontal en esta pieza? ¿Qué número de piezas sería? Ah, no se peleen por contestar. Ok, 9, pieza 9. ¿Cómo mira el espacio del ligamento periodontal? Ensanchado. Ensanchado, ¿verdad? En esta zona de aquí incluso ya se pierde, ¿sí? Totalmente se pierde. Aquí ya está ensanchado, aquí ya no vemos. ¿Y eso se debe a qué? A este problema que tenemos acá. Aquí hay una infección, ¿verdad? Y entonces ya estamos viendo la respuesta del organismo a esa cantidad de microorganismos que están ingresando a través del conducto radicular y que están causando una infección y hay inflamación. Y esto lo que nos ocasiona es que se pierda, se ensanche, se inflame el espacio del ligamento, ¿verdad? Y entonces este espacio pues se va a perder, lo vamos a ver más amplio o se va a perder. Y vamos a ver ya una imagen lucente
por la reabsorción que hay de hueso, ¿verdad? Esto obviamente ya hubo sintomatología o hay sintomatología en ese paciente, ¿verdad? ¿Quién pregunta, perdonen? ¿Alguien preguntó? Ok, ¿está claro esto? Bueno, ok. Miren acá cómo está el espacio del ligamento periodontal. Está bastante regular. Ok. La laminadura también. Aquí la cresta habría que ver, habría que trazar esta línea entre los dos esmaltes cemento y ver si hay o no hay 2 milímetros. ¿Habrá más de 2 milímetros de aquí hacia acá? Tal vez sí. Sí, ¿verdad? Aquí vamos a tener reabsorción de la cresta. Incluso miren, ya la parte lucente, perdón, la parte opaca de la cresta ya no se observa, ¿verdad? Ya hay rarefacciones. Las rarefacciones son imágenes, ¿verdad? No es diagnóstico de la cresta, ¿verdad? Aquí hay un problema de reabsorción de la misma. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que reportar después de que nosotros vemos que definitivamente es una condición que no es normal. Muy bien. ¿Cómo vamos a reportar esto en nuestra ficha? Pues en esta zona de acá donde dice reabsorción de la cresta alveolar. En el caso anterior, pues vamos a tener aquí, ¿qué número de pieza es esta? A ver, ¿quién quiere participar? Bueno, para reportarlo, ya que no quieren participar, pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a tener reabsorción de la cresta ¿entre qué piezas? Entre la pieza 29 y la pieza 30. Entonces vamos a colocar en la ficha de interpretación, reabsorción radicular, 2 puntos, 29-30, coma, y ahí seguimos, ¿verdad? Vemos la otra parte de acá que también vamos a tener el mismo problema, y entonces vamos a poner reabsorción, el siguiente coma, ¿verdad? 30, 31, 30-31, coma, y así seguimos para reportar el hallazgo que tenemos de reabsorción de la cresta. Esto lo vamos a poner en el espacio correspondiente de reabsorción de la cresta dental alveolar. Bueno, en cuanto a la detección, vamos a tener que tener otra vez el examen clínico, el examen radiográfico con nuestras técnicas depuradas, las radiografías de elección, ya las vamos a ver cuáles son. Pues igual que con la caries, junto con el examen clínico, permiten evaluar la enfermedad periodontal. Las radiografías nuevamente, ¿verdad? Proporcionan una visión general de la cantidad de hueso presente e indican el patrón, la distribución y la gravedad de la pérdida ósea y documentan entonces la enfermedad periodontal. Por eso es importante nuestro examen clínico para poder evaluar la enfermedad o diagnosticar la enfermedad periodontal. Ok, miren, esto es bien importante. Las radiografías periapicales utilizando la técnica del paralelismo como método de exposición son las indicadas para observar las características anatómicas de las lesiones. Por consiguiente, se mide con precisión la altura de la cresta ósea con respecto a la raíz dental, ¿sí? Si nosotros usamos la técnica del paralelismo, vamos a ver que la superficie bucal se superpone sobre la lingual, por lo tanto nos está dando una imagen confiable y nos reproduce esta técnica la dimensionalidad de las piezas lo más exacta posible, a pesar que siempre en las radiografías hay un grado de magnificación
que ya no lo da el aparato, ¿verdad? Es una limitante, pero si nosotros aplicamos la técnica del paralelismo como debe ser, pues nosotros vamos a tener estas imágenes confiables en las que vamos a poder determinar si hay o no hay pérdida de altura de la cresta, si en ella hay reabsorción, si el espacio de ligamento está continuo, si la lámina dura está normal, está sana, además de ver las áreas lucentes interproximales, los cálculos, etcétera, ¿verdad? Entonces, para la enfermedad periodontal, para detectarla y el examen indicado es el examen utilizando la técnica del paralelismo y es en las periapicales donde vamos a ver realmente hacer el examen para detectar esta enfermedad. Claro, nos vamos a ayudar como segunda instancia en las interproximales, ¿verdad? Ya sea con técnica de XCP o con la técnica del paralelismo. Estas van a ser, nos van a ayudar a comprobar lo que estamos viendo en las periapicales. Pero tiene que ser y se recomienda en la técnica del paralelismo en las periapicales para poder hacer este examen. A ver, aquí vamos a contrastar. Cuando se utiliza la técnica de la bisectriz hay una distorsión dimensional debido a la angulación vertical utilizada. Por lo tanto, las radiografías tomadas con esta técnica pueden mostrar mayor o menor pérdida ósea de lo que hay en realidad. Miren, ¿cuál creen ustedes que se tomó con la técnica de la bisectriz? A ver, ¿quién quiere contrastar y responder? Ah, hoy sí que es. Yo no sé si estoy dándole clases a gente viva Yo o aquí ya se estoy, nos viene. doctor. Ah, Yo aquí bueno. estoy poniéndole atención. Ay, Brenda, Yo muchas también, gracias. doctor. Sí, como que hoy los 53, bueno, menos Brenda y usted y Marlene, ya tenemos 40 y cuantos que están durmiendo. La de la Bueno, izquierda, no. bueno, tenemos que la de la izquierda fue tomada con técnica de la bisectriz y es una técnica que está bastante buena, pues, pero si ustedes se dan cuenta, miren la cantidad de cara oclusal que se mira. ¿Esto qué nos indica? Que están escorzadas las imágenes. Y si ustedes contrastan la altura de la cresta acá y la contrastan aquí, pues yo diría que aquí pues puede estar normal la cresta. Aquí ya tendría que hacer yo mi trazo de la línea acá, ver si hay dos de 1.5 a 2 milímetros hacia acá, para saber si realmente hay o no hay una enfermedad periodontal o hay reabsorción de la misma, ¿verdad? Aquí ya sabemos que hay rarefacciones. Las rarefacciones, insisto mucho yo que no es un diagnóstico, es la forma de decir que la imagen no es normal, sino está normal en su superficie. Entonces aquí ya vemos cambios en la cresta si la contrastamos con esta, ¿verdad? Pero lo más importante acá es que miren ustedes cómo aquí cambia la ubicación de la cresta con la técnica de la bisectriz, ¿verdad? En cambio, aquí, con la técnica del paralelismo, pues nosotros vemos que hay esta zona de acá, que aquí vinieron la cara oclusal, aquí ya no la miro, porque hay una superposición casi perfecta de la cara bucal con la cara lingual, lo que me permite decir que esta raíz y esta corona, pues están con un tamaño muy similar a las piezas del paciente, ¿verdad? Entonces es bien importante que cuando hagamos nuestras radiografías, pues tratemos ya de trabajar más con la técnica del paralelismo que con la técnica de la bisectriz. Claro, cuando hay limitantes porque el paciente pues no le cabe el XCP y hay condiciones en las que no se va a poder aplicar la técnica del paralelismo, pues tratemos de hacerlo con la bisectriz, que es la alternativa, pero siempre prioricemos la técnica del paralelismo. Esa es la recomendación que les damos para que tengamos radiografías más confiables. Doctor, solo una cosita. Ellos tienen clase ahorita a las 11.
el otro, con la otra disciplina, entonces no sé si faltará mucho o continúa en la siguiente clase, doctor, para terminar acá. Bueno, quizá ya estoy terminando, ¿verdad? Solo decirles que las radiografías panorámicas pues son de poco valor para detectar la enfermedad periodontal y pues continuaré en la próxima clase ya que no nos dio tiempo con los criterios para que quede claro cuándo van a determinar si hay o no hay reabsorción de de la cresta, ¿verdad? La clase siguiente pues no es tan larga como esta, por lo tanto yo sí puedo terminar este tema en la siguiente clase, creo que es el lunes, si no estoy mal, o el miércoles, no, ahorita no he visto el horario. Ok, pues por favor ahí colocan su nombre para que quede la constancia de que estuvieron en clase, aunque muchos creo que se durmieron, no sé, pero ya no participaron. Así que concluimos entonces el tema aquí. Así que muchas gracias por participar y nos vemos en la próxima clase. Que tengan un feliz día. Y perdonen por el tiempo que